durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva emisión de este programa que se llama La Brújula y que se transmite por Conclusión TV, de quien ya somos miembros, somos parte, somos una gran familia con Tele1, así que siempre agradecidos de que nos hayan abierto las puertas de sus estudios para poder compartir este programa que ya hacemos bastantes años tenemos en nuestro haber y que estamos pronto a un año, poco más de un año, desde ser una década, por lo menos que empezó, con alguna interrupción en el medio. No son 10 años corridos de La Brújula, pero que ya hace casi 10 años que tuvo su primera emisión allá por los estudios de TLB1 y que hago con un amigo Pablo Davoli, a quien presento y saludo con un apretón de mano. ¿Qué decís? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, muy bien. Este programa, como lo hemos hecho desde el principio, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, a la advocación de Schoenstatt, madre, reina y educadora de Schoenstatt, la Mater ter Admirabilis, la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para esta empresa, para esta campaña que hemos decidido llamar La Brújula. Pablo, bueno, contento también por las repercusiones del último programa, temas delicados, temas que invitan a un pensamiento, a cavilaciones profundas sobre la materia, que siempre son insuficientes en los tiempos televisivos, pero que, bueno, abren, como siempre este programa intenta hacerlo, disparadores. Efectivamente. Para que luego quien nos mira del otro lado pueda ir a investigar por sus propios medios y buscar constatar con sus propias fuentes. Siempre decimos que no nos crean. Totalmente. ¿No? Que busquen, investiguen con su propia. De hecho, antes lo decíamos al final de cada en una época al final de cada programa. Sí. Era no nos crea, corrobórelo por su propia cuenta, saque sus propias conclusiones y haga algo bueno al respecto. Sí. También para evitar quedar en una actitud meramente teórica, ¿no? O sea, de que tenga también alguna repercusión en la práctica. Efectivamente. Creo que los cambios se motorizan de esta manera. Pablo, bueno, hoy tenemos que volver un poco a revisar algunos de los episodios históricos, más que a revisar, a sacar a la luz algunos de aquellos acontecimientos que quedaron opacados por la historiografía oficial, por los relatos hegemónicos de la historia universal, y lo hacemos con un motivo de base, y esto lo quiero aclarar previamente, es que estoy viendo, siendo que nosotros somos de un país austral que ha tenido siempre una situación entre dependencia, lucha, pujanza con el imperio angloamericano, es decir, podemos incluir a los dos lados del Atlántico, es decir, con el imperialismo inglés tenemos cuentas pendientes que van desde épocas pretéritas hasta la misma gesta de Malvinas, de la que tanto hemos hablado y que siempre reivindicamos el heroísmo de nuestros compatriotas que dieron la vida por nuestro suelo, por nuestra tierra y por nuestra alma patriótica. Pero yo he visto, y no sé si Pablo compartís, que en último tiempo que se ha entrado como a ensalzar como una moda, y lo he visto en boca de muchos líderes políticos, líderes sociales, personas que tienen alguna influencia extra, esto de asociar la figura de Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, con una suerte de patriota, o mejor dicho, de líder para la humanidad, ¿no? Como una especie de salvador del mundo por su rol, por su desempeño durante la segunda gran conflagración mundial. Es decir, asociar la figura de Winston Churchill como la de un gran político. Un estadista ejemplar, muchas veces se lo presenta de esa manera, ¿no? Sí. Un hombre que, tiene costados oscuros pero y no solo costados, ¿no? Sino el centro, no solo sus periferias.
Es correcto, es cierto, se ha construido y cada tanto, digamos, cobra nueva vida una suerte de mitología, una suerte de mito, en el peor de los sentidos del término, no en el sentido, digamos, del mito antiguo, ¿no? El mito, digamos, como expresión de verdades, ¿no? Alegóricamente, sino el mito en un sentido, digamos, mucho más negativo y mucho más, si se quiere, vulgar. Por eso digo que es en otro sentido de la palabra, pero ciertamente que en ese otro sentido de la palabra mito se ha construido una suerte de mito y de mito artificial que tiene mucho, en definitiva, de propaganda. Es una construcción, en términos politológicos, técnicos, propagandística, ¿no? Casi como si fuera propaganda de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero que cada tanto recobra el vigor del eco, o sea, son ecos que recobran el vigor de aquellos años, ¿no? Como algo que siempre vuelve, que nunca termina de irse y que nunca permite una mirada mucho más, si se quiere, objetiva, con la serenidad y la objetividad que te permite la distancia en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y en este sentido, está claro lo que decís, sí, hay como una especie de que nosotros somos argentinos para un hombre que ha hablado tan mal de la Argentina, que la tuvo tan, después en todo caso decimos por qué, pero que la tuvo tan bajo la lupa. Que ha ratificado siempre esto de que Argentina no había que dejarla crecer, o no dejarla despegar. La conferencia de Yalta, ¿no? Concretamente, ¿no? O sea, ya que estamos lo decimos, cuando él al presidente de Estados Unidos y a Stalin, concretamente les dice que no dejen que la Argentina se convirtiera, que no dejaran que la Argentina se convirtiera en potencia, porque arrastraría detrás de sí a toda Iberoamérica o a toda Hispanoamérica. Y lo cierto es que es llamativo que en un contexto así, en donde concretamente se estaban repartiendo el mundo, o sea, y también en el caso de él, ver cómo iba a reconstruir su propio país, nos dedicara ese párrafo, ¿no? Bien, bueno, y en este contexto, esta especie de arquetipo de héroe, arquetipo heroico que se le quiere atribuir o con el que se quiere asociar la figura de Churchill, el primer ministro británico en aquellas épocas, esta cuestión del Churchill legendario, ¿no? Convertirlo en una leyenda viva por su obra de paz o por su búsqueda de una nueva humanidad despojada de lo que otrora hubiera sido el mundo si quienes perdieron la guerra se hubieran impuesto. Claro, la historia es verdad que todas las guerras tienen miserias muchas veces incalculables, difícilmente descriptibles, y bueno, y en este punto sabemos bastante bien o con bastante claridad cuáles fueron los puntos más oscuros de aquellos que terminaron pereciendo durante la Segunda Guerra Mundial, y además hay voluminosas bibliotecas al respecto, y hasta una película de Steven Spielberg podría ser ilustrativa, incluso con dotes de exageración, cuando no de falta de corroboración histórica de aquellos episodios. Lo que no se cuenta, o lo que a veces falta activar, es que los resortes que se articularon inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, fue tratar de buscar una suerte de un estado de garantías, por eso Naciones Unidas, por eso derechos humanos, y una serie de manifiestos que hicieron que el mundo se pudiera liberar de ciertas prácticas que atentaban, se llama lesa humanidad porque atentarían contra la humanidad entera. Y en este sentido quedaron fuera, sí, ¿no? Y porque hacen injuria a la condición humana. A la condición humana en su totalidad y en su plenitud. Constituyen, ¿no?, un agravio a la condición humana y su dignidad, claro. Bueno, y la verdad es que quienes salieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a las potencias que salieron triunfantes, mientras que se hacían eco de promover este aparataje, este andamiaje jurídico, ¿no? Y convertirse en garantes de esta nueva moralidad que se gestaba en Naciones Unidas, se encargaron con la otra mano y a hurtadillas a realizar prácticas que podríamos decir iban a contrario sensu, en la dirección diametralmente opuesta. De su propia prédica. Sí, hay un gran cinismo. Bueno, creo que también tiene que ver, ¿no?, con esto de agigantar esa figura artificialmente, tiene que ver también, y de renovar esta hiperinflación con el tiempo, con encubrir. Efectivamente. O sea, es generar un destello que de alguna manera impida ver y estigmatice a todo aquel que quiera revisar, si pero este tipo realmente fue tan bueno como se dice. O sea,
es una manera también de, digamos, generar una suerte de mácula protectora, ¿no? Efectivamente. Bueno, esa tal vez sea una de las intenciones. Muchos de esos episodios a los que nos estamos refiriendo, que han quedado silenciados, ocultados bajo la alfombra, enrojecida por la sangre de tantas personas muertas durante aquellos años tan duros para la humanidad, muchos episodios hoy no se pueden ocultar. Hiroshima, los campos de concentración de los prados del Rin, campos aliados, las cientos de miles de mujeres alemanas violadas por el ejército rojo, no con la anuencia, por orden del Kremlin. Solo en Berlín. Solo en Berlín. 150.000 solo en Berlín. Bueno, muchos episodios en la Rusia comunista, en los gulags. Bueno, tenemos a Alexander Solzhenitsyn cuando escribe El archipiélago gulag, que muestra después también todas esas miserias. Y llegamos también a Churchill, ¿no? Con sus bombardeos del terror. Dresden, ¿no? Sería una de las más afamadas y tristes realidades episódicas de la Segunda Guerra Mundial, que consistió en un mero cálculo, es decir, tenemos que bombardear a una ciudad llena de civiles, de mujeres y de niños, simplemente porque Churchill, simplemente, una de las cuestiones que se le atribuye era que el saldo de bajas de que aquellos que el país derrotado tenía para el final de la guerra era similar o incluso menor que el de la propia Inglaterra. Entonces había que generar como una especie de mal compensatorio y decidió bombardear una ciudad, sí, casi como para generar una especie de decir, no, si nosotros ganamos, ¿cómo vamos a tener Londres en las condiciones que quedó después de 1940? Y fue y ordenó un bombardeo a una ciudad absolutamente innecesario y absolutamente desprovisto. No era un blanco bélico, no tenía ninguna importancia militar, y de hecho era ciudad abierta, por eso estaba poblada principalmente por niños, ancianos, mujeres, y en realidad, en definitiva, ese bombardeo de Dresden se inscribe en toda una política que tiene su origen, o sea, Churchill asume el 10 de mayo del 40, exacto. Que aparte, permitime hacer esta pequeña observación, ¿no? Vos decías, se lo asocia con la paz, pero en la Inglaterra de su época, por contraposición a Sir Neville Chamberlain, se le decía a Churchill el primer ministro que lo antecedía, claro, ¿no? Se le decía a Churchill que él lideraba o era uno de los principales exponentes del partido de la guerra. Se le llamaba así antes de que la guerra comenzara. Aquellos que privilegiaban el conflicto bélico a la diplomacia. Porque, ¿no? De hecho, incluso, efectivamente, de manera que ahí ya hay una gran, si se quiere, mentira, o como mínimo una gran contradicción entre lo que se decía entonces, sus propios compatriotas, y lo que se ha dicho con posterioridad. Cuando él asume, al otro día, el 11 de mayo del 40, Frederick Lindemann, más conocido como Lord Cherwell, es el que le da esta idea de bombardear sistemáticamente población civil, cosa que hasta ese momento nadie había hecho, y Churchill le llama Splendid Decision, decisión espléndida. Dresde es, digamos, el punto, la instancia culminante de esta decisión, que no tenía un sentido militar, no tenía un sentido bélico propiamente hablando, y que se cargó, según una investigación que yo hice hace unos años atrás, en base a diversos autores, en Alemania implicó 1 millón de muertos. 1 millón de muertos solamente esta decisión, que, insisto, tiene en Dresde su episodio más dramático y más conocido, ¿no? De manera que claramente esto se da de patadas con esa imagen idílica, si se quiere, o romántica de un Churchill pacifista o lo que sea. Sí, pero hay más para agregar, ¿no? De lo que hay, cuyo saldo también dejó ni a posteriori por el gobierno inglés ningún tipo de pedido de disculpas, y no hay ninguna familia que reciba ninguna pensión o indemnización por eso, ¿no? Te aclaro una cosa, aparte en el caso de Dresde, con bombas incendiarias. Bueno, tengo algún articulito también, pero ¿sabés quiénes dan estos datos? Bueno, es un autor, Jorge Friedrich, pero hay un autor inglés muy conocido, Paul Johnson, es el que da el dato de 1 millón de muertos civiles por esta supuesta splendid decision que le llamó el propio Churchill, ¿no? O sea, fíjate que hay un nivel aparte ahí de crueldad importante. Bien, pero tenemos que ir al nudo gordiano de esta entrega de La Brújula, que es contar, porque en última instancia Dresde... ¿Por qué decimos todo esto? No, porque es un introito interesante, primero para contextualizar otras acciones que vienen en sintonía o que se vienen a alinear con esto que queríamos un poco exponer y presentar, poner sobre la mesa,
que es uno de los capítulos no contados, uno de los más cuestionados y menos explorados, que yo lo descubrí a través justamente de un libro que revisa cuestiones secretos de la Segunda Guerra Mundial, de Jesús Hernández, un libro muy recomendable, que además es un tipo, el autor, digamos, bastante imparcial, que no busca con esto hacer un revisionismo a que se le pueda atribuir algún tipo de direccionamiento. Sí. Toma elementos que... Sí, o de simpatía con el otro bando. No, digamos. exactamente. Claro, o sea, no la tiene. No, él busca poner sobre la mesa episodios ocultos poco esclarecidos o que salieron digamos, muy posteriormente cobraron luz pública desclasificando archivos secretos que tenía la inteligencia y que, bueno, no habían sido del todo narrados o contados con alguna minuciosidad. Y estamos hablando nada menos de lo que fue La Jaula, ¿no? Estamos hablando de un trabajo que cobró vigor recién el 13 de junio del año 2005, cuando el diario británico, estamos hablando de una investigación que hace un diario británico muy conocido, The Guardian, da a conocer que tras realizar una minuciosa investigación en documentos confidenciales procedentes de los archivos nacionales, el Ministerio de Defensa británico construyó en Londres, con el pleno consentimiento del primer ministro Winston Churchill y otros miembros del gobierno británico, un centro de interrogatorios para prisioneros alemanes y enemigos del país inglés, ¿no? En el que la tortura era un método habitual para extraerles información. Vos dijiste que en mayo asumió Churchill. El 10 de mayo. El 10 de mayo. Bueno, entre julio de 1940 y septiembre de 1945, el periodo en el que este centro estuvo funcionando, 3.573 prisioneros entre militares, civiles, pasaron por estas instalaciones conocidas como La Jaula, y los detenidos, de los que un tercio aceptó haber cometido crímenes de guerra, convengamos que confesar bajo tortura es una cosa muy... No es una confesión válida, no puede ser tomada en serio. Bueno, fueron golpeados hasta quedar al borde de la muerte, privados de sueño para quebrar así su resistencia física, amenazados con una ejecución sumaria a provocar un derrumbe psicológico, incluso fueron expuestos, dice el informe de The Guardian, a temperaturas extremas en duchas especialmente construidas para esta práctica, o a intervenciones quirúrgicas innecesarias, mientras que otros fueron heridos con descargas eléctricas e instrumentos de tortura similares. Siempre según los documentos hallados por The Guardian, muchos prisioneros murieron allí por falta de alimentos o por no poder soportar las altas o bajas temperaturas en las que eran expuestos. Esto solo como para tirar un primer dato, sí, una primera aproximación. Las fotografías que hay, que The Guardian llega a publicar, que son fotografías oficiales, que luego se quitaron de la fuente oficial de donde fueron tomadas, porque The Guardian, como bien decías, publica esto en 2005, son espeluznantes, claro. Son fotografías de espanto, ¿no? Se logran tomar también porque la Cruz Roja, producto de una filtración, en definitiva, sobre el final de la existencia de este truculento centro de detención clandestino, en un momento dado se apersona gente de la Cruz Roja y, bueno, se tomaron 6 meses para autorizar el ingreso de la Cruz Roja. Y en esos 6 meses lo que hicieron fue limpiar bastante el lugar. Aún así, encontraron prisioneros en condiciones que son las que se ven en las fotografías. Mirá, vos decías del año 45, que es lo que dice, sí, Jesús Hernández y lo que dice The Guardian, pero hay otras fuentes que incluso dicen que de una manera, si se quiere, aminorada o distribuido con otros... Continuó en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Hasta el 48, claro, porque servía todas esas declaraciones hasta el 45, arrancadas mediante tortura, y muchas veces una tortura que, declaración de por medio, terminaba en muerte, pero en definitiva sirvieron, si se quiere, de cantera para Nuremberg. Claro. Y para juicios que fueron, digamos, concomitantes o que fueron como desprendimientos, porque Nuremberg se puede entender, el tribunal de los jerarcas nazis, pero también es cierto que formó parte, o si se quiere, es la pieza judicial principal de una serie. Claro, ¿no? De toda una serie de juicios que incluso se extendió ya no con un tribunal militar extranjero, internacional, sino que se extendió, digamos, con un tribunal alemán,
en la República Federal de Alemania se extendió hasta los años 80. Claro. O sea, siguió habiendo este tipo de juicios que en definitiva tenían que ver con el famoso proceso de desnazificación, etcétera. Claro. Pero este tipo de juicios se extendieron hasta los años 80, por lo menos hasta principios de los 80. Entonces, que acá, quiero decir, esto siguió en su momento por varias razones. Aquí nos estamos focalizando, digamos, en muchas veces las pruebas, ¿no? Y cómo se valoraban las pruebas y cómo se habían obtenido esas pruebas o supuestas pruebas. Por ejemplo, en el año 81, concretamente hay un caso que lo quiero citar, pero por lo tardío que fue, y porque dio lugar a la intervención de, no sé si te acordás, de Roger Guy, o Roger Guy se escribe, Domerque polaco de Menace, que era un hombre que no podía ser de ninguna manera, digamos, asociado al nacionalsocialismo, porque era francés, era masón, estaba adscripto a la masonería, doctor en psicología, ¿no? Profesor universitario. Era un hombre que aparte era de origen judío y había participado de la resistencia maquis, es decir, de la resistencia francesa contra los alemanes, que él, en una carta abierta al presidente del Tribunal del Palacio de Colonia, se queja de que esos juicios, cómo eran llevados adelante esos juicios, y esto es ya en el año 81, por el caso Lischka. Lischka era el imputado, o sea, pero quiere decir, es como que han tenido repercusiones y ecos. Claro. Porque vuelvo, digamos, al tema inicial, focalizándonos en la obtención de pruebas de dudoso origen, y desde luego, aparte, si hay tortura, es un accionar criminal, más allá de que pone en duda la prueba obtenida, ¿no? Sino que pone en duda la veracidad de la prueba obtenida y su genuinidad, digamos, pero aparte es un crimen. Este tipo de críticas, ¿no? Este tipo de pruebas o de elementos se esgrimieron en juicios y durante mucho tiempo más, claro, más allá de la guerra. Está claro que lo que hubo fueron maniobras de ocultamiento. Vos mencionabas el silencio, la complicidad de la Cruz Roja, ¿no? Que siempre se articuló como una especie de órgano veedor y de observancia, estaba una especie de peldaño desde la observancia de los métodos utilizados en el contexto de la guerra. De hecho, supervisó también el famoso campo de concentración de Theresienstadt, que los alemanes habían armado como una especie que parecía un country privado para mostrarlo a la Cruz Roja, ocultando otras realidades como podría ser Auschwitz, Majdanek o Dachau. Pero claro, la Cruz Roja sabía de esto. Vos decís, se filtraron fotografías, efectivamente. Las fotografías se obtienen una vez que se hace la visita, claro. Pero la visita, digamos, la visita se produce producto de una filtración. Claro, que a Cardel le llaman la atención, digamos, a quien presuntamente filtró. Bueno, no me quiero adelantar, seguramente lo vas a citar a Alexander Scotland, claro, que era el militar retirado que ponen a cargo. Efectivamente, es decir, la jaula primero la montaron en un barrio exclusivo de Londres, en el Kensington Palace Garden. Ese es un dato que llama mucho la atención. Porque era un compendio de casas, incluso de palacetes. Palacetes eran de fachada medieval, que tenían la característica de tener mucha seguridad privada. Era un lugar muy exclusivo. Claro, si bien no de difícil acceso, pero sí con mucha custodia, y en el cual no se le hubiera ocurrido a nadie que ahí podría estar funcionando un centro de tortura. Es como si habláramos, no sé, del barrio de La Recoleta o de Puerto Madero en Buenos Aires, ¿no? Un lugar así muy turístico, incluso donde la gente podía pasear, pero en una de esas casonas, en el subsuelo había una mazmorra con un centro de tortura. Incluso, ¿no? Es un barrio de embajadores. Claro, efectivamente. O sea, embajadas y embajadores. Paradójicamente, un barrio donde abundaba la diplomacia, ¿no? Sí, así es. Vos sabés que, pero una cosa para que quede clara la idea anterior, en definitiva, después de la guerra, esas confesiones arrancadas mediante tortura, en definitiva, The Cage, la jaula, en ese sentido, funcionó como una suerte de cantera para armar... Fue un escudo, ¿no? Y en definitiva para hacer determinadas operaciones judiciales después. Claro, por eso muchos autores lo vinculan con lo que actualmente se conoce, digamos, en Estados Unidos, aquí en Argentina y en muchos países, con el lawfare, es decir, la utilización de tribunales de justicia, en realidad con una finalidad que no es específicamente hacer justicia, sino que tiene una finalidad política. En este caso, digamos, porque ¿qué pasó? Estos nuevos tribunales, entre muchas otras cosas que se achacaban en la época y demás, que eran
digamos, irregularidades desde el punto de vista judiciario, no se sometían a las reglas habituales de las pruebas. Claro. O sea, más allá de otras críticas que tienen que ver con el derecho penal, con el derecho de fondo, o sea, la irretroactividad de la ley penal, muchas críticas que, bueno, hacen a otro tema muy jurídico, pero puntualmente el que interesa acá es que no se sometían a las reglas habituales en cuanto a la validez de las pruebas, por ejemplo. Bueno, por empezar, el historial, y vos lo mencionaste ya, está muy bueno que lo vayamos presentando. La dirección de este centro estaba a manos, vos ya nombraste, el teniente coronel Alexander Scotland. Estamos hablando que era un condecorado justamente en la Primera Guerra Mundial por especializarse en interrogatorios y que había tenido, digamos, una destacada participación en la Primera Guerra Mundial aplicando métodos de interrogación. Y recibió la Orden del Imperio Británico, una condecoración, una distinción, ¿no?, por la corona británica. Scotland ya disfrutaba de su jubilación al momento de ser reclutado, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, lo llamaron para que preste servicios nuevamente, lo reclamó el ejército británico, y en este sentido tenía un historial perfecto para encabezar el centro de operaciones y de interrogatorio que era La Jaula. Hay que destacar, y quiero decir esto, que hay un informe, esto que vos decías, lo de la postrímera plataforma judicial que se armó. Sí, una utilización. Claro, en definitiva, de confesiones y testimonios arrancados mediante... Hay un informe del MI5 que señaló que Scotland, en todos los métodos que aplicó, esto estamos hablando de métodos de tortura aberrantes que iban desde amputaciones, cirugías innecesarias, experimentar con los cuerpos, hoy que se le habrían atribuido solamente algún que otro sádico médico, ¿no?, que vemos en las películas, ¿no?, de Hollywood. Bueno, Scotland la llevó adelante. El MI5, nada menos que el MI5, señaló que Scotland había cometido claras infracciones a la Convención de Ginebra. Recordémoslo que los convenios de Ginebra, que se firmaron recién en 1949, pero que fue el producto de un montón de consensos previos que había, incluso en el periodo de entreguerra ya había algunos consensos previos, y además sus protocolos, porque acá está esto de que el centro de operaciones siguió funcionando algún tiempo más después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, incluso para presos o posibles voceros que pudieran dar alguna información en el contexto de la naciente Guerra Fría. Los protocolos y en los convenios de Ginebra contienen las principales normas, destinadas a limitar la barbarie de guerra, protegen a las personas que no participan en las hostilidades civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias y a aquellos que no pueden seguir participando en los combates. Estamos hablando de heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. O sea, estaban las prácticas fuera de lo que luego, digamos, se estereotipó o se plasmó en lo que fueron los tratados y los convenios de Ginebra y sus postrimeros protocolos. Por la dimensión, ¿no?, la dimensión y el modo en que estas prácticas se fueron llevando adelante. Cabe destacar, y con esto un dato importante, es que los documentos encontrados en los archivos nacionales británicos calificaban al centro como un lugar oscuro y brutal. Acá esto es una cita textual. Admitían que su existencia causaba inquietud entre los pocos oficiales británicos que conocían en detalle lo que ahí sucedía. Sin embargo, el Ministerio de Defensa permitió su funcionamiento debido a la utilidad de la información obtenida o quizás porque consideraba que los detenidos merecían ese trato. Había un revanchismo y dotes de venganza en las prácticas, y tras la publicación de la noticia, que se había mantenido hasta ahora en secreto, el portavoz para temas militares del Partido Liberal en la oposición, Nick Harvey, instó al Ministerio de Defensa que reconozca lo ocurrido, aunque sea demasiado tarde para exigir responsabilidades concretas. O sea, ya sí, responsabilidades claro. No se podía mandar preso a nadie, ¿no? Prescriptas, claro, las correspondientes acciones. O los mismos protagonistas ya estaban muertos, ¿no? Sherman Carroll, y cierro con esto la idea, de la Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de la Tortura, pidió a las autoridades británicas
que presten disculpas y compensen a los supervivientes. Esto jamás aconteció. Y estas fotos encontradas, tomadas en febrero de 1947, por un oficial de la Marina Británica deseoso de que las autoridades pusieran fin al programa secreto de tortura, un oficial de la Marina Británica fue el que tomó las fotos, y el gobierno británico, para hacerlas públicas, fue a petición del diario The Guardian, y que formen parte integrante de esta investigación y de este trabajo de desclasificación archivístico que hizo el diario británico, a fin de que nunca más se vuelva a repetir un episodio como el que fue The Cage, la jaula. Una cosa me parece a considerar, y quiero hacer énfasis en esta cuestión, este doble estándar con el que se evaluaron los acontecimientos, aquellos acontecimientos que obviamente trajeron mucha miseria para millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. La historia obviamente la escriben los que ganan, eso lo sabemos, pero cuando nosotros queremos tener una responsabilidad histórica sobre aquello que realmente atenta contra la humanidad entera, de ahí viene esa humanidad, a la condición humana, como vos bien dijiste, en su totalidad, su completitud y su plenitud, no podemos obviar o no podemos hacer caso omiso a estos episodios. Revisar la historia implica, cuando ya hablamos en un episodio de La Brújula acerca de lo que era revisar, el revisionismo serio de la historia, y lo que no podemos hacernos es eco, ¿no?, por modas y demás, de estos endiosamientos, estos discursos apoteóticos de personajes que han mostrado... Que son discursos maniqueos también, que han demostrado, exactamente, que han demostrado una y otra vez que no merecen estar en el pedestal de los garantes de la paz mundial. Que de hecho, a ver... han hecho mérito para lo contrario, me parece. En definitiva, por lo menos en casos así, sí. Aparte hay una cuestión, no lo vamos a responsabilizar a Winston por los pecados de sus antepasados, pero, por supuesto. Pero en definitiva él también termina abonando, si se quiere, lo que parece ser, no sé si una tradición familiar, pero sí por lo menos lo que reconoce antecedentes en sus propios antepasados. Es que él, este es un dato, si se quiere, que uno puede agregar, que no creo que sea meramente anecdótico, más allá de que en definitiva son personas distintas, independientemente del parentesco, o sin perjuicio del parentesco, pero él es descendiente directo de John Churchill Spencer, sí, que creo que fue lo dijimos el duque de Marlborough, claro, totalmente, que es el que lo traiciona a Jaime II, ¿no? Es el que lo traiciona a Jaime II. Y creo que es el nieto, para ser completamente honesto con el público, no sé si el bisnieto o el nieto de Winston Churchill, ya en el siglo XX, y desde luego más cercano en el tiempo, en 1982, que en la Cámara de los Lores, una vez que finalmente se produce la derrota argentina en Malvinas, en la batalla del Atlántico Sur, en definitiva, es el que dice ahora sí, es famosa la expresión ahora sí, y para mí en eso está la clave, ¿no? En el ahora sí, eso encierra mucho significado, quiero decir. Ahora sí, el punto culminante de un proceso, claro, porque aparte demuestra que él lo contextualizaba históricamente. Dice, ahora sí a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. Por eso también llama la atención que, en definitiva, un personaje, pues está bien, acá sería el nieto o bisnieto, ¿no? Pero con estos antecedentes y con estos descendientes, y el personaje en sí con sus propias sombras, pero lo que decís, se lo Pablo, endiose, sobre todo en un contexto como el argentino. Pero esta genealogía que traes a colación, Pablo, me parece muy pertinente, porque uno no le puede endilgar a Winston Churchill los delitos del duque de Marlborough. Claro, pero no me parece que sea totalmente fuera de lugar ver de por qué Churchill venía de una tradición que adscribía al partido de la guerra, por ejemplo, claro, totalmente, que tenía una connotación imperialista beligerante, cuasi totalitaria, y que miraba a la Inglaterra como ese articulador del concierto europeo, a fuerza de sus cañones, no de su diplomacia, precisamente. Sí, aparte, ¿no? encima de una manera particularmente cruel. O sea, lo que hicieron, por ejemplo, las tropas británicas en 1806 y 1807 con la población civil en Buenos Aires, que fueron repelidos finalmente por nuestros antepasados, por nuestros compatriotas antepasados, claro, tal cual. Pero, a ver, no dejaron sevicias sin cometer. O sea, eso es algo que también queda olvidado. Ahora, también hay que decir, como muy bien señalabas vos, por eso digo evitar esas lecturas maniqueas y absolutistas, que también había gente dentro de un mismo bando, en este caso, dentro de, digamos, concretamente del bando, por así decir, no solo aliado occidental, sino inglés,
que responden ante esto, ¿no? Yo quería citar, por ejemplo, anglo-norteamericano, si se quiere. Así como estuvo esa filtración que dio finalmente, o sea, que puso a la luz o que hizo trascender la existencia de este horrible establecimiento de detención clandestina, hubo gente, por ejemplo, que se ha encargado en su momento, que denunció estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando los juicios de Nuremberg estaban teniendo lugar, yo comentaba la cuestión probatoria, o sea, me voy a explayar brevemente a qué me refiero, fundamentalmente más allá de otras cuestiones jurídicas que en la época se planteaban, ¿no? Respecto de competencia, de la irretroactividad de la ley penal, etcétera, de la falta de un tipo penal preestablecido. Son todas cuestiones jurídicas muy importantes que en su momento fueron planteadas en todos los bandos. No es que solamente aquel que era imputado la planteaba, sino que del bando acusador, por así decir, o el bando ganador de la guerra también se planteaba, hubo gente que las planteaba. Pero en lo probatorio específicamente, que es lo que atañe a este programa, a ver, se condenó a muerte muchas veces con una insuficiencia probatoria pasmosa. Por ejemplo, solamente sobre la base de una confesión que estaba sospechada o denunciada de haber sido arrancada mediante tortura, sea en The Cage o en otro lado. O sea, se le interrumpía, no había posibilidad de seleccionar al abogado, no había paridad, o sea, se le interrumpía al imputado el uso de la palabra cuando el fiscal quisiera, había selectividad en cuanto a la admisión de testimonios, no había reglas comunes para decir cuáles son las reglas o las pautas comunes para impugnar a un testigo que sean comunes a todas las partes. Se desatendieron denuncias de tortura, sean las de The Cage u otras. Todo esto lo recoge muy bien un autor norteamericano, Carl Whitlock, en realidad Whitlock Porter, es un autor políglota, traductor profesional, escritor, que se ha dedicado a este tema, pero en su momento generaron problemas. Por ejemplo, el juez Carl Wennerstrom, con W, Wennerstrom, que era miembro de la Suprema Corte de Justicia de Iowa, que hablaba de que no se podía llevar adelante un juicio justo si en definitiva entre fiscales, peritos, abogados que incluso ejercían la defensa, una defensa impuesta, mejor dicho, un letrado defensor impuesto, estaban cargados, dice, de prejuicios, de odios y de venganzas que venían de larga data. Esta idea de los juicios pantomimáticos, ¿no? Bueno, o sea, y ahora voy a ir a un caso más actual, para cerrarlo. El caso muy conocido de Francis Parker Jockey, más conocido como Ulick Barange por su libro Imperium, que tuvo aparte un final trágico, tal vez asesinado por sus propias autoridades, que fue fiscal en Nuremberg, trabaja con la fiscalía de Nuremberg, con el gran fiscal Jackson, que era el representante de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y que renuncia. Claro. Y hace una serie de denuncias, después se dedica a escribir, finalmente vuelve a Estados Unidos, termina internado sin ningún diagnóstico serio en un psiquiátrico y termina suicidado. Otra psiquiatría punitiva, ¿no? Claro, por aparte, pero un tipo que había trabajado era un abogado muy conocido, muy exitoso, muy comprometido con la causa, que termina alejándose. Mira, hay un autor que también recomiendo, sobre todo a quienes gusten de los temas jurídicos, que es un autor contemporáneo, se llama Danilo Solo. Danilo Solo es profesor de Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad de Florencia, que hace unos años atrás escribió un libro, La justicia de los vencedores, de Nuremberg a Bagdad. Si bien el tribunal iraquí que juzga a Saddam Hussein es un tribunal que finalmente lo condena a muerte, era un tribunal al menos formalmente integrado por sus compatriotas, no era un tribunal internacional. Lo cierto es que Danilo Solo cuestionó desde el punto de vista estrictamente jurídico, es decir, desde el punto de vista del derecho internacional público, del derecho humanitario, de lo que antiguamente también se llamaba el derecho de gentes muy ampliamente, cuestiona los motivos de la invasión a Irak en 2003 por parte de la alianza Estados Unidos-OTAN. Cuestiona la institución de ese tribunal y su estatuto. El estatuto realmente tiene, digamos, por ejemplo, cómo regula la prueba, es increíble, o sea, daría lugar acá a un planteo de inconstitucionalidad, aquí en cualquier país serio del mundo. Y regula que ese tribunal se instituyó, si bien por compatriotas, por un gobierno que en definitiva había sido designado por un gobernador militar, que era el señor Bremer, norteamericano, y por fuerzas de ocupación. Entonces dice, no tenía ni un atisbo de objetividad. Y escuché esto que dice, más allá de estas... y el hecho de que sea un tribunal especial, como mínimo le ofrece un reparo. Pero más allá de estas críticas que él hace a ese tribunal que se instituye en 2003 y arranca en 2005... Él dice concretamente, y lo voy a citar textualmente, me apunté una frasecita, dice, este principio, se refiere al principio al derecho de defensa, al principio de inocencia como presunción inicial, hasta que se demuestre lo contrario, este principio aparece ya gravemente violado
a juzgar solo por el trato que se le está dando, porque en esa época cuando él escribía el libro estaba en el juicio contra Saddam Hussein. Sí, era en pleno auge, claro, de toda esa situación jurídica. Y él dice, este principio, el de defensa, el de inocencia, parece ya gravemente violado a juzgar solo por el trato que se le está dando al imputado principal, es decir, a Saddam Hussein. El expresidente, más allá de lo que opinemos de él, es mantenido prisionero en un lugar secreto por milicias estadounidenses que lo capturaron. Lo sometieron ilegalmente a pesados interrogatorios y quizás también lo hayan torturado, tal como él no se cansa de denunciar furiosamente. Fíjate que se replica una situación. Y él lo que dice es, Nuremberg en Bagdad llama esto. Claro, una vez más se comprueba esta práctica del doble estándar, de la doble vara, ¿no? Esta hipocresía, este cinismo, este modus operandi cínico que han tenido estas potencias, de las que la Argentina, insisto, tiene un lugar de enemistad por nuestra forma de pensarnos en el mundo. Nosotros que somos un país eminentemente pacífico, no podemos comprar el relato del heroísmo de Churchill ni de todas sus consecuencias angloamericanas. Déjame decirte una cosa, Pablo, que me quedó en el tintero y no dije. Perdón, de los 3.000, pero quiero decir, volviendo a la jaula, un dato que corrobora esto que vos viene a colación y a cuento de lo que vos venís diciendo de lo que fue el juicio a Saddam Hussein. De los 3.573 prisioneros que pasaron por la jaula entre el año 40 y el año 44, el año 45, solamente hubo una sola ejecución por horca, es decir, al menos un caso, un prisionero fue condenado por crímenes de guerra y ejecutado en la horca sobre la base de confesiones logradas también bajo tratamiento psicológico. Pero todo indica, según el informe de Guardian, como, digamos, 1/3 de las confesiones fueron arrebatadas a fuerza de se usaron en otros juicios contra otra gente. Exactamente. Pero parece ser que esta única muerte, descontextualizada de todos los otros reos que murieron por condiciones inhóspitas del lugar, por hambre, inhumanas. Es decir, las condiciones infrahumanas que tenía este calabozo, esta mazmorra, esta fortaleza infernal, este reducto infernal para mantener a los prisioneros de guerra, parece ser que es muy probable que esta ejecución haya tenido justamente una función de terror psicológico, que haya sido una ejecución artificialmente pensada para infundir el terror psicológico, de cuyo consecuencias se extraería la ejemplificación de lo que le pasaría a aquellos otros que no confesaran. Es decir, también hubo una tortura psicológica muy grande a partir de este único caso que parece aislado de ejecución por horca. Y déjame decirte algo, Pablo, y con esto vamos cerrando por una cuestión de tiempos. Es increíble, a la luz de todo lo que acabamos de decir, que haya sido los ingleses en general y el gobierno británico y la corona británico en particular, la que se haya hecho eco de todas las leyendas negras en contra de tribunales inquisitoriales que se dieron en España, no en la época de la Inquisición, no porque no haya habido prácticas condenables, quiero decir esto, que no se me malentienda, sino que es increíble que se hayan convertido en voceros, porque sabemos que los autores de la leyenda negra han sido oriundos de la Francia pro-revolucionaria, como puede ser, no sé, qué sé yo, desde el mismo Juan Antonio Lorente, en la propia España, uno de los artífices de la leyenda negra, o Voltaire, ha sido uno de los grandes fomentadores y constructores de la leyenda negra de la España inquisitorial. Pero que en definitiva sabemos que los ingleses han sido aquellos que la han exaltado, se han embanderado, la han difundido, han financiado todo un aparato de propaganda contra las raíces hispánicas, ¿no?, de estas terribles instituciones y estas jerarquías inquisitoriales o estos juicios, ¿no?, aberrantes que en algún momento de la historia se pueden haber dado, pero que son la prueba viva de lo contrario, ¿no? Que proyectar sus propias culpas o atribuir a otro, en definitiva, las culpas que ellos mismos históricamente. Yo eso es lo que veo con indignación. Bueno, el caso de la leyenda negra contra el mundo hispánico y contra el imperio hispánico. Que son muchísimas, ¿no? La conquista, hay varias, ¿no? Efectivamente, y se van reproduciendo y se van replicando y se repiten y superponen, contradicen, etcétera, pero siempre en un sentido detractor. Claro. Pero en definitiva terminan
adjudicando, más allá de las exageraciones en las que incurren, a veces lisa y llanamente son falsedades completas y a veces es la proyección de culpas que ha tenido el imperialismo británico. O sea, atribuirlo, digamos, en este caso a los españoles y finalmente al mundo hispánico en general. Mirá, respecto de eso, un dato interesante. Yo un cálculo que hice hace algunos años tomándome de autores acreditados como Paul Johnson, como Jorge Friedrich, como James Bake, famoso historiador canadiense de Toronto, como Alfred de Zayas. En definitiva, haciendo un cálculo, digamos, un cálculo tirándolo a la baja o redondeándolo hacia abajo, o en caso de duda, yendo al número menor, digamos, contando ese millón de civiles alemanes que murieron producto de estos bombardeos que Churchill festejaba perversamente. Si vos sumás, vos hablaste de las violaciones, la de los soviéticos se estima de mujeres alemanas, después también hubo de mujeres húngaras, etcétera, ¿no? Solo de mujeres alemanas, los soviéticos 2 millones, o sea, 150.000 en Berlín, la mayoría seguidas de muerte. Y del lado de los aliados occidentales se calculan 1 millón. De muertos en campos de concentración de civiles y prisioneros de guerra, 1 millón. Eso solamente del lado de los aliados occidentales. Y 2 millones a 3 millones, solamente entre el 45 y el 36, de la gente que fue expulsada de las provincias orientales alemanas, que fue expulsada y reducida a esclavitud y muchas veces trasladada a Siberia. Más la directiva de la Junta de Comandantes en Jefe, la directiva JCS es la sigla en inglés, 1067 del lado occidental, cuya ejecución estuvo a cargo no de Patton, que era un gran hombre, y que muere en circunstancias dudosas también por denunciar este tipo de cosas, sino estuvo a cargo de Eisenhower, implicó, según Alfred de Zayas y según James Bake, autores del mundo anglosajón, entre 9 y 13 millones de alemanes muertos. Te da un total como mínimo de 15 millones de muertos, civiles y prisioneros de guerra. En definitiva, y para cerrar, más allá, porque esto ya nos deja enmudecidos a todos. Yo en esto, si uno tuviera que resaltar algo breve, algo, digamos, breve pero contundente y de esto tan monstruoso, extraer alguna conclusión, es decir, mira, la verdad nunca tiene bandos. Y en esto aparte, como decía San Agustín, entre muchos otros, la justicia, así sea justicia en la memoria histórica, la justicia, la que hacen los tribunales, la del trato social y la de la memoria histórica, la justicia, que es una, solo puede apoyarse sobre la verdad. Claro, en una época de posverdad, pero que es la nuestra, la justicia requiere de la verdad como supuesto necesario. Sin verdad no puede haber justicia, y sin justicia desde luego no hay ni orden ni paz. Y el otro punto que yo destacaría es, vos reconocés a un auténtico hombre que respeta y ama la dignidad humana por cómo trata a sus enemigos. Creo que caracteriza a un hombre, cuando digo hombre obviamente digo ser humano en general, ¿no? Varón o mujer, eso está clarísimo, bueno, por las dudas lo aclaro. Un hombre se distingue o se destaca porque realmente tiene un aprecio genuino y un respeto genuino por la dignidad humana, por la dignidad de la que es portador de la naturaleza humana, no solo por cómo trata a sus amigos, a sus conocidos o a la gente, sino por cómo trata, en particular, por cómo va a tratar a sus enemigos. Creo que esa es una enseñanza que está bueno sacar, ¿no? Adscribo y suscribo a lo que decís. Así que aquel que quiera seguir tratando a Winston Churchill después de lo que acabamos de decir como un prohombre, bueno, tendrá que hacer una evaluación, un examen de conciencia, lo puede seguir haciendo libremente, obviamente. Nosotros no condicionamos el pensamiento, pero que se apoye en la verdad, y la verdad completa. Pablo, tenemos el tiempo cumplido y tenemos que hacer 2 anuncios, dale, sí. Como hicimos en el último programa. Uno, en el zócalo de la pantalla van a estar viendo en este momento un CBU donde ustedes pueden hacer su donación, su aporte a la brújula. Sabemos que la ayuda que ustedes nos dan nos permite crecer, nos permite desarrollarnos y desplegarnos, así que siempre es bienvenida. Para el que quiera también, en la página de YouTube de La Brújula, en el margen superior, ¿no? En el margen superior derecho, mirando a la pantalla, está el logo de Patreon, donde ustedes pueden ser mecenas y con tan solo $3 mensuales también contribuyen a que nosotros sigamos dedicándonos más tiempo a esto y no menos tiempo, no nos tengamos que diversificar y generar contenido de mejor y mayor calidad. Así que si les gusta el programa,
pueden hacérnoslo saber no solamente con los comentarios y los me gusta, que siempre son muy bienvenidos, sino también con su apoyo por estas vías. Y tenemos una diplomatura también, ¿no? En ciernes. Psicopolítica y transhumanismo. Bien. Así que esta diplomatura, de cuyo plantel docente formamos parte Lucas Carena y quien les habla, y también los profesores españoles Felipe Botalla, Javier Nicolás, y el profesor peruano